patria se abre la sesión. Listo. Muy buenas tardes, señor secretario. Presidenta, han ingresado dos proyectos de ley a la comisión. El primero, iniciado en moción de los honorables senadores señores Moreira y señora Ensberger y señores Araya, Durán y Sangüesa, que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos para extender la prohibición de afiliación a un partido político a todos los funcionarios del Ministerio Público. El segundo, iniciado en moción de los honorables senadores señoras Rincón y Ensberger y señores Chaguán, Flores y Gaona, con la que inician un proyecto de ley que prohíbe el desempeño de cargos y funciones públicas a quienes presenten dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas ilegales y establece los controles que indica. Además, en la comisión se recibió la excusa del señor Ministro del Interior para la sesión de hoy por compromisos agendados con anterioridad y asistirá en su representación el Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones para abordar el segundo punto de la tabla. Y también se recibió la excusa del Ministro de Hacienda a la sesión de hoy por compromisos agendados con anterioridad. Se supone que asiste el Director Nacional de Migraciones, don Luis Taller, junto a Nicolás Torrealba, la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, doña Francisca Perales, y el Presidente de la Confederación Nacional Unión de Funcionarios Municipales de Chile, señor Eduardo Pastene, para el segundo punto de la tabla. Exactamente. ¿Y el...? Sí. Gracias. Las personas que vienen a proyectos de migraciones. Sí, porque pasen todo nomás. Total. Sí, ya. Vamos a pedirle a la secretaria que pase a la secretaria, perdón, ya, que es más breve lo otro, y así tenemos productividad porque nos pagan un bono por Ministerio Público, vamos a activar rápido. Quería hacer una... Pero quería hacer presente que en el trámite ante las comisiones supuestamente deben pasar a la Comisión de Hacienda los proyectos que tengan incidencia en la administración financiera presupuestaria del Estado o efectos financieros en el Estado y sus organismos, el Estado o sus organismos. El informe financiero que acompaña este proyecto señala que estamos hablando de una deuda de 24.000 millones de dólares que constituiría menor ingreso de los municipios y que en consecuencia no tiene efecto e incidencia sobre el presupuesto fiscal. Solo tiene sobre la municipalidad. Lo hago presente porque en la Cámara no lo veo Hacienda, pero acá está con Hacienda. No, acá solo pasó Tampoco, solo gobierno. Pero tengo que ser Claro, porque no tiene informe financiero. Claro. No tiene impacto fiscal, dice, solo impacta a la municipio. Subsecretaria, muy buenas tardes. Vamos a darle la palabra para ver este proyecto de ley, el boletín 16620, que condona la deuda originada en pagos en exceso realizados erróneamente por las municipalidades a funcionarios y exfuncionarios. Tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, por su intermedio, saludar a las senadoras y a los senadores. Voy a hacer alguna explicación en relación a los antecedentes de este proyecto de ley, que es un proyecto de ley que se aprobó durante el año pasado en la sala de la Cámara, entonces entra a segundo trámite, y que pasó también por esta misma discusión en la Comisión de Gobierno Interior, donde hicimos la misma explicación. Este es un proyecto de ley que tiene un articulado bastante sencillo, entonces más que hacer una presentación del articulado, me gustaría poder comentarles primero los antecedentes y la razón por la cual surge este proyecto de ley. A ver, en primer lugar,
El artículo 2 del decreto de ley 3.501, que fija el sistema previsional, el cambio del sistema previsional al de capitalización individual, dispuso expresamente que los trabajadores tenían que mantener un monto líquido en sus remuneraciones y, por tanto, establece un incremento remuneracional que, para los efectos conocidos de este proyecto de ley, le hemos denominado incremento previsional para todos los trabajadores que tengan afectas imposiciones con fecha máxima el 28 de febrero de 1981. Y, por tanto, este incremento previsional tuvo como objetivo evitar la disminución de las remuneraciones líquidas de los trabajadores que tenían a la fecha del 28 de febrero de 1981 el cambio de sistema, y eso incluyó a los funcionarios municipales. Entonces, efectivamente, desde esa fecha en adelante hasta el año 2008 en el fondo se calcula un incremento previsional en función del sueldo base de los trabajadores municipales y que tuvo algunos conflictos el año 2008 a propósito de un dictamen que emite la Contraloría General de la República, que es el dictamen 8.466. Después tengo una presentación que no la alcanzamos a cargar, pero se las puedo entregar, que el dictamen 8.466 señala que el empleador, esto lo voy a leer, dice sobre todo debe incrementar, o sea, es decir, hacer el incremento previsional sobre todas las asignaciones que se perciben como retribución por el desempeño del cargo público y no con relación a cada asignación en particular. ¿Esto qué significó? Que una serie de municipios, es decir, más de 280 municipios del país, cambiara su interpretación sobre cómo tenía que hacer efectivo el pago del incremento previsional y, por tanto, empezó a pagar el incremento previsional sobre el total de las remuneraciones imponibles, es decir, el sueldo bruto, en vez de lo que establecía el artículo 2 del decreto de ley 3.501, que era sobre el sueldo base. Luego de eso hubo una serie de dictámenes de la Contraloría, particularmente dos, que buscaron corregir la situación. El primero, que es el dictamen 44.764 del año 2009, que reitera que el incremento previsional debe calcularse aplicando el factor que corresponde al decreto de ley, es decir, a la fecha del año 1981. Y luego, el 9 de septiembre del año 2009, la Contraloría emite un nuevo dictamen para nuevamente rectificar, valga la redundancia, respecto a cómo se tenía que hacer el pago del incremento previsional y que además indica cuáles son los errores que habían estado cometiendo algunos municipios del país para el pago correspondiente. Entonces, por tanto, en ese dictamen, el 50.142, se dispone a que las autoridades comunales ajusten el cálculo del incremento previsional a lo referido al decreto de ley 3.501. También instruye a que los municipios dejaran o se abstuvieran de calcular de la forma que hubo entre esa fecha del año 2008 hasta el año 2009, es decir, al momento que ocurre el dictamen, que se abstuvieran de calcular sobre el sueldo bruto y que además solicita los reintegros de los recursos mal pagados. Entonces, en función de eso, la Contraloría después le solicita a los municipios que informen sobre los pagos que efectuaron con la base de cálculo errónea. Y en octubre del año 2010, los municipios le proporcionan o se consolida la información por parte de la Contraloría desde los mismos municipios y la Contraloría empieza a emitir resoluciones para que cada una de las municipalidades que habrían incurrido en el error de pago pudieran hacer el reintegro de las sumas pagadas indebidamente y la restitución de los montos individualmente percibidos a los funcionarios y exfuncionarios respectivos. Entonces, por tanto, por una parte, hay un periodo donde se comete un error del cálculo del incremento previsional. En segundo término, se instruye desde la Contraloría la rectificación. Hay un periodo donde se analiza cuáles son la totalidad de las comunas y la cantidad de funcionarios y exfuncionarios que percibieron en ese periodo el error. Y a partir del año 2010 se solicitan los reintegros correspondientes por parte de los municipios. Entonces, en función de eso, es que con los dos dictámenes de la Contraloría, el 44.764 y el 50.142, ambos del año 2009, se permite también que se inicien acciones civiles contra los responsables causados de este detrimento. Y en función de aquello, el Consejo de Defensa del Estado inicia procesos judiciales en contra de 286 municipios y un número indeterminado de funcionarios, que esta es una información que desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional y del Ejecutivo no poseemos, sino que la posee directamente el Consejo de Defensa del Estado,
para poder aplicar los juicios de cuenta en contra de los funcionarios municipales encargados a la aplicación de la fórmula errónea, es decir, le aplica los juicios de cuentas correspondientes a los profesionales del área de administración y finanzas de cada uno de los municipios, particularmente a los encargados de finanzas y también los que trabajan en las tesorerías municipales. Y por otra parte, también inicia los procesos penales en contra de los funcionarios y exfuncionarios. Es importante destacar que toda la información completa de los procesos judiciales en curso es una materia del Consejo de Defensa del Estado, por tanto, desde el Ejecutivo no tenemos esa información. Y los montos adeudados a la fecha actual es una materia que la Contraloría tampoco ha actualizado. Y por tanto, la información que nosotros conocemos es la que establece en el segundo dictamen, el 50.142, que el monto de pagos por excesos en pesos del año 2024, que es al momento que se presenta este proyecto de ley, ascendía a 24.595 millones de pesos. En total, en las 286 municipalidades. Por tanto, este proyecto de ley, en función de esos antecedentes, lo que busca es, primero, evitar afectar al patrimonio de las personas en función y particularmente funcionarios y exfuncionarios, que recibieron recursos calculados por su empleador de manera errónea. Y por tanto reconoce en primer término que hay una buena fe por parte de los trabajadores y de los funcionarios municipales y que no actuaron de mala fe, no hubo intento de enriquecimiento ilícito o algo de esas características, sino fue más bien que las instituciones empleadoras hicieron una mala interpretación de los dictámenes correspondientes a la Contraloría y por tanto lo que busca este proyecto de ley es condonar la deuda de esos pagos en exceso por una forma inadecuada de poder interpretar el decreto de ley, o particularmente el segundo artículo del decreto de ley 3.501. En segundo término, hay un informe financiero que está emitido por la Dirección de Presupuesto que indica que este proyecto de ley no irroga gasto fiscal, sino más bien hay un informe financiero del 23 de enero del año 2024, no tiene incidencia sobre el presupuesto fiscal, sino que efectivamente eso tiene que ver con montos que se dejan de percibir por parte del sistema de los municipios particularmente, pero no tiene incidencia en el presupuesto fiscal. Y en tercer término, nos parece importante también mencionar que este es un compromiso que ha establecido el Gobierno de Chile en función de un protocolo de acuerdo suscrito por la Mesa del Sector Público entre el Gobierno, la Central Unitaria de Trabajadores y las organizaciones gremiales del sector público, particularmente dos federaciones de asociaciones de funcionarios municipales que son tanto ACEMUCH como UFEMUCH, y que esto fue un protocolo suscrito el 5 de diciembre del año 2023. Y por tanto, el objetivo del proyecto es, como decía, condonar las deudas hasta el 31 de diciembre del año 2023, originadas por pagos en exceso generados por las municipalidades a sus funcionarios, que no se encontraban afectos al decreto de ley 3.501 hasta dicha fecha, y que además buscan subsanar la interpretación al dictamen 8.466 del 22 de febrero del año 2008 que emitió la Contraloría General de la República, el cual fue interpretado de manera errónea por parte de los municipios, como decía anteriormente, y genera un exceso en el pago del incremento previsional, es decir, un pago por fuera de la norma establecida. Sobre el proyecto, tiene 3 artículos. Un primer artículo que habla de la condonación hacia los trabajadores, como decíamos, hasta la fecha 31 de diciembre del año 2023. Un segundo artículo que se declaran como correctamente pagadas todas las cantidades enteradas por exceso, es decir, que reconoce que en el fondo el problema no es del trabajador o el funcionario, sino más bien es un problema de la entidad edilicia. Y en tercer término, también busca poner término a todas las acciones judiciales tomadas en contra de los funcionarios, no así contra las instituciones. Y además, esto fue el artículo original, también presentamos una indicación que fue un acuerdo también con las asociaciones municipales, las agrupaciones de asociaciones municipales, para en el artículo 2 poder indicar que todos los organismos correspondientes, es decir, no solamente en términos penales, sino que también en términos administrativos, se darán término a los procesos pendientes que se hayan originado por concepto del pago en exceso del incremento previsional y, por tanto, se entiende por condonada la deuda. Por último, Presidenta, para cerrar,
Solo dos comentarios que ya mencioné, pero que me gustaría reiterar al final de la presentación, que tiene que ver primero con que desde el Ejecutivo entendemos que acá no hubo mala fe por parte de los funcionarios y nos parecía importante poder también poner término a los procesos a los procesos administrativos y penales que estaban sufriendo funcionarios y exfuncionarios, algunos ya jubilados, en función de tener que devolver los montos correspondientes por un error de interpretación que cometió el equipo del municipio y no el funcionario propiamente tal. Y por tanto, que no hubo un intento de enriquecimiento ilícito, no entendemos que no hubo nunca esa intención. Y en segundo término, que el informe financiero del 16 de enero del 2024 indica que no tiene incidencia en el presupuesto fiscal y por tanto para nosotros no significaría un problema de presupuesto fiscal, particularmente este proyecto de ley. Así es que, Presidenta, ahí disponible a cualquier consulta. Muchas gracias, subsecretaria. Saludo al presidente de UFEMUCH, el señor Eduardo Pastén. No sé quién lo acompaña, uno de los directores. Presidenta, mi nombre es Juan Camilo Bustamante, soy el vicepresidente nacional de ACEMUCH. Juan Camilo Bustamante, muchas gracias. Voy a darle la palabra aquí a la senadora primero y después escuchamos a UFEMUCH. ¿Sí? ¿O lo escuchamos a ellos? Ya. Lo escuchamos a ustedes entonces. Y, perdón, pero quiero preguntar, no está citada la otra asociación, ¿cierto? ¿Hace mucho? ¿Sí? Ya, listo. Los dos, ya, listo. Estamos los dos. Buenas tardes a todos, por su intermedio, senadora. Tiene cinco minutitos porque tenemos otro proyecto después, así que encantado los escuchamos. Gracias. Primero que todo agradecer, digamos, la invitación a exponer a esta comisión. Escuchando a la subsecretaria de Desarrollo Regional, resume de manera muy clara la situación, digamos, que tenemos respecto al incremento, de este famoso incremento provisional, que es una situación que se produce involuntariamente producto de un dictamen de la Contraloría General de la República del año 2008. Eso queremos dejarlo claro. Cuando se establece, en algún minuto alguien planteó que los funcionarios municipales y los alcaldes éramos delincuentes porque habíamos robado plata a la municipalidad, eso lo dijo el Contralor General Ramiro Mendoza. Eso se aleja absolutamente de la verdad. Este tema se origina por un dictamen de la Contraloría, donde una consulta de un funcionario de salud de la Araucanía, la Contraloría responde que se contemplaban también los otros estipendios, digamos, para el tema del incremento previsional. Y a raíz de eso, el año 2008 y 2009 se procede, digamos, en muchos municipios a pagar este incremento. Situación que posteriormente, como bien lo dice la subsecretaria, dictámenes posteriores lo que hace es echar abajo el dictamen inicial y ingresa el Comité de Defensa del Estado, el Consejo de Defensa del Estado y los municipios y se judicializa este tema y se le empieza a cobrar a los funcionarios estos dineros que en la práctica fueron mal pagados nada más. No hay intención alguna de enriquecimiento ilícito por parte de los funcionarios. Desgraciadamente hoy día tenemos, y en eso venimos, Presidenta, a solicitar el máximo de rapidez para despachar este proyecto de ley, porque tenemos gente hoy día que se le está embargando sus bienes, su patrimonio personal. Tenemos personas, tenemos aquí dos casos, dos funcionarios, uno de Ovalle y uno de Curicó, que son representantes de las municipalidades, que están siendo ellos embargados. Ellos están siendo en este minuto judicializados, están con requerimientos de los tribunales civiles. El caso de Mafil también tenemos. Pero el caso de Curicó es muy particular porque existen 160 funcionarios que están siendo en este minuto perseguidos. En Curicó, ¿ya? Que son una cantidad aproximada de 2.500 millones de pesos. Y casualmente, en este caso en particular, en Curicó, se judicializó y se le cobra a los funcionarios, no a quienes en su minuto firmaron los documentos como se hacen en el resto de los municipios, que en el fondo le estaban cobrando las plata a los cuentadantes, no a quienes recibieron los dineros. Por tanto, lo que queremos plantear, y para ser bien preciso, Presidenta, y por su intermedio para que los senadores conozcan la posición de los trabajadores y darle paso a mi compañero y colega de la CEMUCH, la situación generada es por la interpretación cambiante de la Contraloría General, ¿ya? Nosotros, y respecto al cálculo del incremento previsional, ha afectado profundamente a miles de trabajadores municipales en todo el país, a pesar de haber actuado conforme a dictámenes oficiales y acuerdos aprobados por los respectivos consejos municipales. Hoy enfrentan procesos judiciales, sumarios administrativos y exigencias de devolución de recursos que fueron percibidos de buena fe y en el marco de la legalidad vigente.
en su momento en virtud del dictamen 8466 que hacemos mención del año 2008. Esta problemática no fue creada definitivamente, honorables senadores, por los trabajadores, sino una falta de consistencia institucional en la interpretación normativa. Es por ello que se hace urgente, más que nunca y necesario, que el Parlamento asuma un rol activo y comprometido en la búsqueda de una solución definitiva, justa y equitativa, que creemos que este proyecto de ley, que agradecemos al gobierno del presidente Boric que lo haya ingresado para poder solucionar este tema. En definitiva, solicitamos aprobar el proyecto de ley que está en discusión para que se condonen los pagos realizados conforme al dictamen 8466 de 2008, brindar certeza jurídica y protección a los funcionarios municipales que han sido injustamente afectados, y esta es una oportunidad para reparar una injusticia administrativa y fortalecer la confianza en las instituciones del Estado. Los trabajadores municipales merecen una respuesta clara, coherente y definitiva, y que los funcionarios que están hoy día apremiados por los juicios le permitan mirar el futuro con tranquilidad en el tema patrimonial. Quiero terminar, Presidenta, por su intermedio, planteando a los senadores que este tema queremos cerrar definitivamente este flanco, pero aún así creemos que aquí hay un tema a revisar a futuro respecto de este famoso incremento, porque existen hoy día en los municipios estipendios que sí tienen este incremento y que fueron posteriormente al año 81. ¿Ya? O sea, esto no se frenó solamente en el año 81. Hay ciertas asignaciones que se pagan que tienen el incremento previsional. Por tanto, este tema, en definitiva, desde esa perspectiva, habría que darle una segunda vuelta, una segunda mirada. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, don Eduardo. Sí, ¿usted también? Sí. Don Juan Camilo Bustamante. Muy bien. Bueno, primero que nada, presidente, intermedio, agradecer, ¿cierto?, a la comisión que nos ha recibido para poder expresar cuál es nuestra posición respecto a este proyecto de ley sobre el incremento previsional, que es de larga data, que se produce cuando se cambia el sistema previsional. De allí se produce, digamos, el cálculo de este incremento. El problema se genera, como se ha señalado, con la dictación del dictamen 8466 de la Contraloría, que, entre paréntesis, Presidenta, la Contraloría nunca lo ha modificado. Si usted lo revisa, aparece vigente. ¿Ya? Esta es la segunda oportunidad en que este tema tan importante para los trabajadores se trata, porque ya existió en un proyecto de ley, Presidenta, que fue el boletín 10.057, que dio origen a la ley 2922, que es, digamos, la ley que se conoce comúnmente como la ley de plantas en las municipalidades. Lamentablemente no pudimos llegar a puerto, digamos, con esos artículos que contenía la ley, porque, como decía mi compañero, este es un tema que requiere de mayores análisis. Y voy a decir por qué. Porque nosotros, ¿cierto?, desde el año 2011, nuestra Confederación Nacional ha presentado ante la Organización Internacional de Trabajo reclamos por incumplimiento por parte del Gobierno de Chile, ¿cierto?, respecto a unos convenios internacionales. Y últimamente, considerando que el Gobierno sí está reconociendo este tipo de problemática, como el caso de la deuda histórica de los profesores, nosotros nuevamente en el mes de mayo y junio, ¿cierto?, presentamos una reiteración ante la Organización Internacional del Trabajo sobre este tema. Solamente yo quiero expresar, Presidenta, lo siguiente, que el proyecto de ley es origen del protocolo de acuerdo que suscribió el Gobierno de Chile con la Central Unitaria de Trabajadores y en la Mesa del Sector Público, de la cual nuestra confederación forma parte. Que la iniciativa legal fue trabajada, y esto es lo más importante, fue trabajada y concordada entre el Ejecutivo y las organizaciones que hoy día estamos presentes. Uno de los fundamentos de la iniciativa legal es que busca evitar afectar el patrimonio de los funcionarios o exfuncionarios municipales que recibieron de buena fe recursos calculados erróneamente por sus respectivas municipalidades. El contenido del proyecto de ley cumple con el fundamento
que hemos señalado. Señalar además que por oficio 19970 del 29 de octubre del año 24, la Cámara de Diputados informó al Honorable Senado que dicha Cámara aprobó el proyecto de ley contenido en el boletín 16620 que se está viendo en vuestra comisión, y en consecuencia, Presidenta, honorables diputadas y diputados de la comisión, Senado, solicitamos lo siguiente: que se apruebe, que tenga a bien en votar en general y en particular el proyecto de ley en los mismos términos que fue aprobado por la Cámara de Diputados. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, don Juan Camilo. Senadora. Y a quienes nos acompañan hoy día en la comisión. Presidenta, yo creo que tanto la subsecretaria como quienes han expuesto, ¿no es cierto?, ya la lectura del proyecto, está claro que este proyecto debe avanzar. Acá me parece de repente como extraño cuando hay un error fundado en un dictamen de la Contraloría, ¿no es cierto?, que después esta misma persiga a los funcionarios. ¿Y por qué creo que es un error fundado o iniciado en la Contraloría? Porque cuando la Contraloría dicta un dictamen, valga la redundancia, y 286 municipios de 345 se equivocan, el problema no es de los municipios, el problema es del dictamen de la Contraloría. Con la sinceridad que me caracteriza, si ustedes aquí me estuvieran viniendo a pedir, no sé, la condonación de 3, 4, 10 municipios, yo le diría no. Pero esto es un error claramente fundado en la Contraloría. Por lo tanto, creo que este proyecto se ajusta a la realidad necesaria. Me parece, presidente, también que sería interesante, a lo mejor, no sé si servirá, pero probablemente el Ejecutivo y a lo mejor esta misma comisión, generar oficio no sé si la comisión, pero sí el Ejecutivo, generar oficio a los juzgados donde se están tramitando los juicios de las personas que están en el proceso de embargue, diciéndole que el proyecto está presentado, que ya está aprobado por la Cámara de Diputados y que se está viendo hoy día en el Senado con alguna urgencia, me imagino. No sé si tiene urgencia o no, y si no, pedirle, subsecretario, a usted que le pongan discusión inmediata, suma urgencia, lo que sea necesario, para evitar, ¿no es cierto?, que los juicios sigan avanzando y que se trabe el embargo o finalmente que se le rematen los bienes a los funcionarios. Me parece del todo lógico. Vuelvo a decir, este es un error, a mi juicio, fundado en un mal dictamen de la Contraloría. No pueden 286 municipios interpretar de la misma manera. Quiere decir que el dictamen era el equivocado. Y recordar además que los municipios y cualquier servicio público tienen la obligación de cumplir con los dictámenes emanados por la Contraloría. Así que, Presidenta, yo simplemente manifiesto mi conformidad con este proyecto y anuncio mi voto favorable en general y en particular al mismo. Gracias, senadora. Senador Quintana. Sí, gracias, Presidenta. También saludo a la subsecretaria de Desarrollo Regional y a los presidentes y vicepresidentes de ambas asociaciones. En una línea muy similar a la de la senadora Lourdes Bensberger, yo creo que llama mucho la atención es que sean tantos los municipios que interpretaron de esta manera este dictamen. Y por lo mismo yo creo que aquí no hay una responsabilidad seguramente tampoco los municipios, ni los jefes de finanzas, ni mucho menos los funcionarios públicos, son los más perjudicados. Sino que hay claramente un dictamen que no es claro, que no es preciso. Yo creo que de esto también debiéramos sacar lecciones. Yo entiendo que la Contraloría no entregó opinión en el informe, en la Cámara, ni acá. Por lo tanto, entiendo que conteste con el esfuerzo que el Ejecutivo y el compromiso que el Ejecutivo ha hecho con las asociaciones de funcionarios. De esa manera, a mí me parece bien que procedamos de manera rápida, como lo han pedido las asociaciones. No sé si tenga sentido dar una segunda vuelta, presentar indicaciones, y tampoco se hizo en la Cámara, tampoco tuvo cambio en la Cámara de Diputados. Entonces lo que aquí se trata de dar certezas, tranquilidad también a muchas personas, funcionarios y exfuncionarios, por lo que decía el señor Camilo, que están padeciendo de esta persecución judicial. Claro,
aquí esto no irroga gasto fiscal, según el informe financiero, pero tampoco aquí nadie está contando con estos recursos. Son recursos que deja de percibir el Estado, fundamentalmente los municipios, pero nadie cuenta con esto, porque nunca se han recuperado, según entiendo. Y de ese punto de vista yo creo que lo mejor es resolver esto de una buena vez, dar certeza. Entiendo que aquí nadie objeta este cambio que estamos haciendo, si no alguien habría pedido audiencia o algo así. Y me parece que es bueno terminar de una buena vez con esto. Yo estaría por votar a favor, en general y particular. Gracias, senador. Senador Velázquez. Gracias, presidenta. Sí, esto ocurrió en el 2008, 2009. Bueno, sabe que provocó, en ese tiempo me correspondió ser alcalde de la ciudad de Calama. Investigaciones sumarias, juicio de cuentas, hubo situaciones complicadísimas. Y yo creo que ha habido siempre un respeto especial de la Contraloría en general, de todos los gobiernos, los sectores, pero esto también sirve de elecciones como para tener presente que aquí no hay autoridades infalibles y a veces, no lo digo ni por la actual Contralora ni ninguno de los que está ostentando ningún cargo, sino que me parece que aprendemos de esto porque si no ocurren situaciones dramáticas mientras usted relataba, yo me acordaba de casos de funcionarios que algunos ya han partido, a varios, entre los que me cuento, terminamos pagando juicio de cuentas, hasta no hace mucho en razón de este tema. Y lo cierto es que hubo aberraciones increíbles y a veces hasta los propios tribunales parece que hacen suyo ciertas jurisprudencias erradas, equivocadas. Entonces, no solo estoy de acuerdo con esto, sino que nos deja alguna lección para ser siempre bien cauto en que ciertas verdades no lo son tanto. Por supuesto que voy a respaldar para tratar de reivindicar lo que en algún momento muchos funcionarios vivieron momentos bien difíciles, presidente. Gracias. Muchas gracias, senador. Bueno, creo que la senadora Bensperger. Sí, solo una consulta, presidenta, porque si uno lee el proyecto como viene a la subsecretaria, esto va única y exclusivamente dirigido a los funcionarios municipales. ¿Y qué pasa con las municipalidades? Porque ya la Contraloría y los tribunales van a terminar, se va a dar por bien pagado a los funcionarios. Pero la Contraloría ahora va a seguir un juicio de cuenta a las municipalidades. A mí me parece que eso no es correcto. Yo creo que con el mismo criterio el Ejecutivo debiera, si acá se están dando por bien pagados, ¿por qué después vas a seguirle un juicio de cuenta a las municipalidades? Si las municipalidades pagaron esto o calcularon esto erróneamente porque el dictamen de la Contraloría al parecer era confuso. Me parece sumamente injusto. Me parece bien solucionar el problema de los funcionarios que están en un juicio, pero a mí me gustaría saber si el Ejecutivo está disponible para presentar un proyecto adicional que también lo dé bien pagado para las municipalidades, porque ¿por qué si el origen del problema es en el dictamen de la Contraloría, van ahora a la Contraloría, cuando el error fue suyo, a hacerle juicio de cuenta a los municipios y que los alcaldes tengan que, a lo mejor con sus patrimonios personales, devolver estos recursos o se los haga, como dijo usted, al jefe de finanzas o no sé quién? Me parece tanto más injusto como esto. Gracias, presidenta. Subsecretaria. Sí, gracias, presidenta. Por su intermedio, para responder las consultas de la senadora Bensperger. Primero, este proyecto de ley tiene suma urgencia. Le subimos estaba con urgencia simple y la subí. ¿No? Nosotros la tramitamos. Sí, hoy día en la mañana tramitamos la suma urgencia. Entonces, estamos... los podemos después mandar en ese punto. Segundo, el Consejo de Defensa del Estado está en conocimiento de este proyecto de ley. Nosotros se lo presentamos luego de que definimos el articulado en conjunto con las agrupaciones para dar conocimiento de que, de cierta manera, si este proyecto de ley se aprobaba, esto significa que el Consejo de Defensa del Estado iba a tener que dejar de ejecutar los juicios correspondientes. No está en conocimiento de la Fiscalía o del Ministerio Público, pero el Consejo, nosotros entendemos que ahí el Consejo de Defensa del Estado, el que representa al Estado ante el Ministerio Público, particularmente en esta materia, entonces se lo informamos a ellos. Y en relación a la consulta que nos hace,
Efectivamente, no involucramos a los municipios porque fue parte del protocolo de acuerdo que definimos en conjunto con las agrupaciones, que tenía que ver con la defensa de los funcionarios y de los trabajadores más que de las instituciones propiamente tal. Pero nosotros podríamos evaluar eventualmente la presentación de un proyecto de ley aparte, en el entendido de que eso no signifique un retraso en este proyecto de ley también para poder, al menos, poder darle término a la situación de los funcionarios y exfuncionarios que, como bien decían los representantes de las agrupaciones, tanto Eduardo como Juan Camilo, que hay funcionarios que están siendo embargados en este momento. Entonces, nuestra primera preocupación con este proyecto de ley tiene que ver particularmente con la protección de los trabajadores, los funcionarios y exfuncionarios municipales, y podemos evaluar en conjunto en el Ejecutivo, tendríamos que revisarlo con SECPRES particularmente en esta materia y tener alguna conversación con los alcaldes y algunas de las agrupaciones de alcaldes para presentar un proyecto de ley complementario. Solamente señalarle a la subsecretaria presidenta que para mí, al menos, el tesorero, el director de Administración y Finanzas, quien pagó, la directora personal, no tengo idea quién, son tan funcionarios como aquellos que recibieron el incremento. Por lo tanto, si estamos hablando de defender a los funcionarios, son todos, no solamente algunos. Gracias, senadora. Sobre este punto, yo creo que está hecho esto para los funcionarios y, como dice la senadora, todos son funcionarios, los que pagaron también son funcionarios municipales, y aquí el artículo 2 dice: para todos los efectos legales declárense correctamente pagadas las cantidades enteradas en exceso y que se condonan en el artículo precedente. Entonces, claro, la condonación aplica al que se le pagó, pero si la cantidad pagada está correctamente pagada, la contrapartida es que ese funcionario que fue sancionado o que fue objeto de un sumario o de un juicio de cuentas también debería quedar exento de responsabilidad, porque al desaparecer la causal, evidentemente cae el sumario o la acción administrativa o judicial que eventualmente se hubiera impetrado en contra de él. Así lo interpreto yo, subsecretaria. No sé si usted está de acuerdo sobre esa interpretación, porque más que hacer una nueva ley, si uno lee del tenor literal de esto, que es la primera forma de interpretación de la ley, debiera entenderse aquello, porque es la contrapartida. O sea, el que pagó, en el fondo pagó bien. Y en consecuencia ese funcionario no debería tener una responsabilidad ni administrativa ni civil. Sí, presidente, yo creo que tiene razón. En el articulado se entiende como bien pagado. No está dentro del espíritu original de la ley, pero se podría ampliar el espíritu en función de aquello si es que las agrupaciones no tienen objeciones en esa materia. Sí, los senadores, perdón, los que legislan son los senadores. No, claro, pero... Nosotros queremos integrarlo a la historia Sí. de la ley. No, yo solo en función, senadora, lo digo, en que este es un proyecto de ley que fue un acuerdo y, como bien dicen los representantes de las agrupaciones, es un proyecto de ley que el articulado se trabajó en conjunto. No es un proyecto de ley, o sea, lo patrocina lo presenta el Ejecutivo, pero hay un trabajo en conjunto respecto a la redacción de ese proyecto de ley que nosotros acordamos en la mesa del sector público. Yo entiendo lo que va, en todo caso, presidenta, la senadora Ensperger. De igual manera, en el artículo número 2, cuando se entiende con bien pagado, se podría incorporar la visión de entender también el término de toda la persecución administrativa que se está realizando por parte de la Contraloría. Sea subsecretaria, el senador Quintana, después la senadora. Primero una consulta y luego un comentario. ¿Cuándo fue la última ocasión en que se generó este pago indebido o este problema de interpretación, por así decirlo? ¿Cuándo fue la última vez que se incurrió en esta práctica por algún municipio? Eso es lo primero. Y el comentario es, yo creo que nos estamos ahogando en un vaso de agua, porque aquí la responsabilidad de los funcionarios está clara. Yo no haría cambio a este proyecto de ley, yo lo despacharía tal como viene, porque si no nos podemos enredar. Lo que sí es importante, ojalá que cuando esto vaya a la sala tengamos más claridad, que el Ejecutivo lo analice, qué pasaría con lo otro, digamos, porque claro, cualquiera se puede poner creativo y terminar buscando responsabilidad de alcaldes o exalcaldes, en circunstancias que no cabe, porque todos entran en la categoría de funcionario, y aquí esto se asume que está bien pagado.
pero vamos a seguir con una recarga en tribunales absolutamente innecesaria. O sea, finalmente los abogados van a ganar todo se sabe cómo se va a fallar. Entonces yo creo que es mejor dar para la certeza total de esto, un nuevo proyecto bastante simple, para dejar al órgano, en tanto municipio, libre de esta responsabilidad. Y la pregunta es cuándo fue la última vez que se pagó. En el informe financiero del proyecto aquí se señala que se pagaron hasta el año 2009. ¿Qué cuando se modifica el dictamen? Claro, ahí cuando se modifica el dictamen después del 2010. Senadora. Gracias, presidenta. Mire, simplemente un comentario. Probablemente la subsecretaria, no sé si se ha tramitado tanto acá en el Congreso, ¿no es cierto? Decirle, y más allá, entiendo que esto es un acuerdo a lo que ellos llegaron. Pero el peor legislativo es la Cámara de Diputados y el Congreso. Y por mucho que usted haya llegado a acuerdo, por su intermedio, presidente, con los funcionarios, cosa que respetamos, a nosotros no nos puede traer un proyecto cerrado. Parte de nuestra obligación es revisar si está bien, si nos parece o no nos parece, y hacerle modificaciones. Eso se refiere, subsecretaria, al estudio en particular. Entonces no estamos amarrados a lo que usted quiera que estemos amarrados. Estamos amarrados a lo que cada uno, la conciencia de cada uno de nosotros y la convicción crea que es mejor, tanto para los funcionarios afectados como para los municipios, para solucionar este problema. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Subsecretaria. Muy breve. Yo entiendo perfecto lo que plantea la senadora Ensperger. He tramitado otros proyectos de ley en particular, tanto acá en Subdere como también en mi paso anterior por el Ministerio de Desarrollo Social. Lo que planteo es que, a nuestro juicio, comparto lo que plantea el senador Quintana, es que cambiar el articulado de este proyecto de ley a nosotros nos genera un poco de complicación en función de que efectivamente hay cuestiones materiales que tienen que ver con que hay funcionarios que están siendo embargados en este momento y que a nosotros, desde el Ejecutivo, nos gustaría poder trabajarlo, sin perjuicio de que estamos disponibles a evaluar alguna medida complementaria si es que eso permite cerrar de buena forma el círculo. Además, como queda muy claro, nosotros no somos el ente fiscalizador de los municipios, esa es la Contraloría General de la República, que no ha sido invitada en ningún momento a la tramitación de este proyecto de ley para darle una interpretación respecto al artículo 2 de la propuesta. Y por tanto, nosotros, como no somos efectivamente desde el Ejecutivo los fiscalizadores de los municipios, no tenemos claridad, por ejemplo, si hay dolo si hay dolo o no en el procedimiento administrativo que hubo o no, si hubo un error involuntario. Nosotros no tenemos capacidad de poder determinar si es que efectivamente el error está fundado en el dictamen de la Contraloría. Por eso no lo hemos expuesto como parte de los antecedentes por parte del Ejecutivo. Ahora, de todas formas, nos parece correcto lo que plantea la senadora Ensperger, que si se entienden por correctamente pagados, también se podría terminar los procesos administrativos y judiciales que tenga cada uno de los municipios correspondientes y podemos evaluar cuáles son las mejores formas de poder abordar particularmente ese punto. Gracias, subsecretaria. Bueno, creo que este es un proyecto que tiene una buena intención y que voy a tomar lo que han pedido las asociaciones, que es que le demos celeridad. El gobierno hoy día le ha puesto suma urgencia. Aquí todos los senadores y las senadoras se han manifestado a favor del proyecto, por lo tanto, lo que corresponde es que lo votemos en general para que le demos la celeridad que requiere, sin perjuicio de poder después introducirle alguna indicación si fuera necesario, si es que alguno de los senadores lo estima o la senadora, pero la verdad es que creo que evidentemente hay un perjuicio para quienes han sufrido de esta mala interpretación, tienen problemas judiciales y por lo tanto lo más importante es que le demos la celeridad, felicitar ese trabajo conjunto también con las asociaciones y si es necesario mejorarlo en algún aspecto se hará en su momento. Para los efectos de la historia de la ley era importante que señaláramos que también son funcionarios quienes pagaron dando cumplimiento a un dictamen que yo coincido con la senadora Ensperger, que si 3/4 partes de los municipios lo entendieron de una manera es porque el dictamen tenía un problema, y por lo tanto se pagó de buena fe tanto por quien hizo el cálculo lo pagó como por quienes lo percibieron y es injusta la situación que ha derivado de esto.
de manera tal que me parece bien el espíritu también de la SUDERE en orden a patrocinar este proyecto y darle la celeridad. Así que les pediría que lo procedamos a votar en general, porque son 3 artículos y para que abramos un periodo de indicaciones. ¿En votación? Sí, en votación. Senador Velázquez. A favor. Senador Quintana. A favor. Senadora Ensperger. Voy a fundar mi voto, Presidenta. Yo voy a votar a favor en general de este proyecto. Creo que podemos resolver el tema de las municipalidades acá con la misma celeridad. Solamente señalar, ¿no es cierto?, que este proyecto llegó el 29 de octubre del 2024 a la Comisión de Gobierno. Entonces, cuando hablamos de celeridad, no sé dónde casi este año estuvo el Gobierno que no pidió verlo antes o ponerle urgencia. Y hoy día lo que quiere es que nosotros, el Senado de la República, no, gracias a Dios la Presidenta sí lo entiende, no haga modificaciones porque están atrasados y porque hay funcionarios embargados. Debo decirle que está más de 9 meses esperando aquí en la Comisión sin que el Gobierno haya pedido o le haya otorgado urgencia. Voto a favor, Presidenta. Gracias, senador. A favor. Entonces, aprobado en general por unanimidad, 4-0. Si les parece, que oficiemos al Consejo de Defensa del Estado para efecto de conocer el número de demandas y de afectados por esto. ¿Sí? Vamos a- Que lo estamos tratando, yo no sé si eso se puede hacer o no, o que citarlo los 5 minutos y decirle que estamos ya aprobados en general, que para el Eso. juicio, que lo Informando que está aprobado en general. No, yo no me abocaría a dar instrucciones, pero sí informar que está en tramitación este proyecto y que para efectos digamos, de tener conocimiento de cuántos son los funcionarios afectados, se nos informe el número de funcionarios de cada municipio y digamos si hay juicios iniciados en contra de ellos. Presidente, ¿Sí? y si hay alguna evolución también de aquellos que pagaron, que lo tengan en consideración. Lo interesante que viene el Consejo del Estado, porque ¿Perdón? varios funcionarios, en razón de este juicio de cuenta que tuvimos, debimos en su momento pagar cantidades de recursos. Así que Ah, yo diría esto probablemente, no digo solo en mi caso, sino que para aquellos funcionarios que hoy día están ejerciendo. ya. Yo creo que por eso que, bueno, termina pero se abre un abanico de otras situaciones que fueron muy complicadas en su momento. Ya. dice que los percibidos no se devuelven. Sí. Presidenta, y darle copia de la misma comunicación a la Contraloría General de la República, dado que no participó en el primer trámite, por último, para que se dé por notificada y que no diga después que a lo mejor nadie nos dijo nada. Podemos oficiar a la Contraloría también, informando del estado de eso. Muy bien. Muchas gracias a los presidentes y vicepresidentes de las asociaciones. Felicitación. Saludos a don Jaime Olate. Y muchas gracias a la subsecretaria por la tramitación y que mantengamos la urgencia. Muchas gracias a ustedes. Ahora le pedimos al director de Migraciones del Servicio que pase por acá. Te quedan 6 minutos. Madrugó, Quintana. Sí, director, buenas tardes. Vamos a pasar al conocimiento del proyecto del boletín 16836 que perfecciona el procedimiento de expulsión administrativa y escuchamos a don Luis Eduardo Taller. Muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes. Ya hace un par de semanas atrás tuve la oportunidad de exponer y de discutir con cierto detalle este proyecto. Por lo tanto, voy a ser bastante rápido y económico en la exposición, con el propósito de, si es posible, poder alcanzar a votarlo si es que no hay algún otro elemento que discutir. Lo que busca este proyecto es
son 5 aspectos importantes que fortalecen la capacidad del Estado para expulsar. Primero, se modifica la facultad, se amplía la facultad del subsecretario de Interior para expulsar directamente por motivos de orden público. Hoy día la ley establece que el subsecretario de Interior puede expulsar por motivos de seguridad interior o exterior y se le agrega a ese artículo los motivos también de orden público, ¿ya? Es importante señalar que este tipo de expulsiones que dicta el subsecretario de Interior las dicta directamente, sin inicio de procedimiento de expulsión previo. Vale decir, son expulsiones que se materializan más rápidamente y se dictan de una manera más expedita. El segundo aspecto tiene que ver con, segundo y tercero, la verdad, tiene que ver con las facultades de la Policía de Investigaciones. El proyecto establece la posibilidad de que la Policía de Investigaciones ingrese al domicilio de una persona que tiene una orden de expulsión para detenerlo, para materializar esa expulsión, ¿ya? Estamos hablando de aquellas expulsiones que dicta el subsecretario de Interior, pero también las que dicta el director del servicio en aquellas hipótesis donde hayan delitos graves involucrados. Vale decir, hoy día se le da la posibilidad a la Policía de Investigaciones con este proyecto de que en lugar de estar fuera del domicilio esperando que la persona salga, ¿ya?, puede ingresar para detenerla y materializar esa expulsión. Establece también una nueva facultad de la Policía de Investigaciones para tomarle biométricamente la información a las personas extranjeras en situación irregular y finalmente establece también la posibilidad de dictar una expulsión a personas que tengan una causa judicial abierta, ¿ya?, cuya proyección de condena sea de menos de 3 años. Va a decir, con autorización del tribunal se puede solicitar que en aquellas situaciones donde se detiene a una persona, se le formaliza o está como imputado y está con un proceso judicial abierto, se pueda solicitar la expulsión por economía procesal simplemente, así como hoy día ocurre con la figura de la suspensión condicional. Insisto que son casos de personas que no tengan condenas previas por delitos o crímenes, evidentemente, y cuya pena proyectada respecto del delito en cuestión sea de menos de 3 años. Esas son básicamente, señora presidenta, las modificaciones. Y la última dice relación, con la reducción del plazo de presentación de recursos judiciales, para reclamar judicialmente, de la reducción de 10 a 5 días para efectos de las expulsiones administrativas, de todas las expulsiones administrativas. ¿Pasamos de cuántos días a cuánto? De 10 a 5, para presentar recursos judiciales en tribunales, para reclamar judicialmente. Gracias, director. ¿Alguna pregunta? Sí, tengo un segundito. Ya. Buscando la Constitución. Antes te había constitución aquí, no hay nada. No. Sí, el plazo de detención para materializar una expulsión, hubo una reforma constitucional el año 2023, creo que se aprobó, para que pasara de 48 horas a 5 días en el caso de las expulsiones, que es lo que hoy día está corriendo. O sea, hoy día son los 5 días que pueden tener la Policía de Investigación detenida a las personas. Y respecto del primer punto, Habla con el... punto, me refiero a poder ingresar al domicilio, no solo esperar afuera que salga, si es que sale. Eso me imagino que
que algo que ha solicitado la PDI también, ¿no? Y si tiene alguna, en la casuística, alguna cuestión más concreta. Sí, es una dificultad poder detener a las personas para expulsarlas por esta causal, por este motivo, digamos, porque la Policía de Investigaciones muchas veces tiene detectadas a las personas, en algunos casos los tiene con control de firma, en fin, y al momento de ejecutar la expulsión, la persona perfectamente se puede esconder en el domicilio, y lo que hace la Policía de Investigaciones en esas situaciones es que se instala 1 o 2 funcionarios, van frecuentemente, entonces se pierden recursos, se pierde tiempo a esperar que la persona salga. Entonces, la verdad que, y además dice relación con expulsiones donde tienen las personas asociados delitos o causas asociadas a la seguridad o al orden público. Entonces está perfectamente, creemos, justificado. Y por otro lado, hay un control judicial ex post respecto de esto. ¿Vale? Es decir, la policía detiene a la persona, a la corte, en la corte de apelación, la verdad, sí, en este caso informa, hay un plazo de 48 horas creo para que la PDI informe a la corte la causa del ingreso. Senadora, nos quedan 2 minutos. No, simplemente reforzar esa última parte, ¿no es cierto? Que efectivamente acá lo que se busca es permitir que la PDI pueda ingresar al domicilio de una persona cuando necesite detenerla para hacer efectiva el delito de expulsión, que esto queda sometido a una ratificación posterior de la Corte de Apelaciones, pero que la Corte de Apelaciones, y eso es importante, que quede súper limitado la facultad de la Corte. La Corte de Apelaciones solo puede limitarse para aceptar o rechazar la orden a que exista el decreto de expulsión efectuado por el subsecretario del Interior haciendo uso de sus facultades. La Corte de Apelaciones no puede referirse a otro tema que ese. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Senador Velázquez. Sí, muy breve como criterio, como principio. Miren, yo me parece razonable las modificaciones que se hacen acá, que están dentro del marco del derecho, del respeto a la persona, del ser humano, y que se ha ido permanentemente modificando e intentando contar la diferencia que puede haber en esta comisión y en todas las comisiones de gobierno. Porque a raíz de lo que se está diciendo en algunas candidaturas a la presidencia, en el que se habla de miles y miles de migraciones y soluciones facilistas, y que nos parece que este tipo de propuestas, modificaciones y de decisiones razonables que estamos tomando en la Comisión de Gobierno dice relación con lo que los países y los gobiernos pueden hacer realmente, porque si no caemos también en situaciones tremendamente desmedidas que se vuelve una desazón cuando el gobierno de turno no puede cumplir sencillamente y se provoca los hechos que ya hemos sido todos testigos. Entonces, creo que es importante que estamos avanzando dentro de los canales. Algunos quisieran avanzar más, pero dentro de lo que razonablemente y el derecho permite. Esto me deja conforme. Gracias, senador. Senador Quintana. De votar a favor, mi parte. Este plazo de 10 días, yo entiendo que algunos pueden recurrir de amparo, ¿ya? Y ahí le han dado hasta 180 días. ¿Qué pasa en los casos? Porque estamos hablando de un plazo para pedir los papeles de antecedentes en sus respectivos países. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Venezuela, que hoy día no tenemos relación? Director. Sí, no, lo de Venezuela es un problema, lo hemos dicho de manera bien persistente, es un problema no tanto por no poder obtener los papeles de antecedentes, que los pueden obtener a través de la plataforma. ¿Ya? O sea, se pueden obtener los papeles de antecedentes policiales a las personas en línea. ¿Ya? Ahora, sabemos que al no haber relaciones tenemos un problema que es mayor, que es que Venezuela no recibe a las personas porque no verifica su identidad. O sea, nosotros para expulsar a una persona se tiene que ir al consulado para que el estado de origen de esa persona lo reconozca como un ciudadano de ese país, y eso lo hacen los consulados. Al no haber consulado en Chile, lo que hemos intentado hacer y las gestiones que hemos hecho han apuntado a buscar en un consulado en un tercer país que permita verificar la identidad de los expulsados venezolanos que están en Chile. Pero efectivamente es un problema hoy día el no tener relaciones con Venezuela para efectos de materializar expulsiones a ese país. Director, una consulta. La norma esta que estamos dictando para autorizar a la PDI a esto, ¿cuál es el fundamento de tener que dictar esa norma? Porque los tribunales
han declarado ilegal la detención. Hoy día la PDI no tiene ningún respaldo legal para poder hacer eso, para poder ingresar a un domicilio para materializar una expulsión administrativa. Entonces, al no tener ese respaldo, simplemente no pueden hacerlo. O sea, no hay norma que permita a la PDI... Porque es una resolución administrativa, no judicial. Ya, una perfecto. resolución administrativa. Claro. Lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que a mí me parece que esto ya es como legislar el sentido común, porque estas son las cosas que aparecen para la ciudadanía como inverosímiles. Que haya una orden de expulsión, pero que la persona le abra la puerta y le diga, hola, no voy a irme con usted. Porque en definitiva eso va minando el Estado de Derecho. Y es deber del Estado, digamos, fortalecer las instituciones y que se cumplan las medidas, en este caso una medida administrativa que tiene un sustento jurídico, porque obviamente para ser decretada requiere un análisis y causales que están en la ley, pero que finalmente termina en el incumplimiento por una cosa que yo creo que ya linda con lo absurdo. Por eso preguntaba, porque en definitiva son estas las cosas que producen esa desazón de la que hablaba el senador Velázquez. Así que creo que es un proyecto que al menos lo considero que es necesario y que podríamos de inmediato, si les parece, lo votamos en general. ¿Sí? Ya. En votación en general, senador Velázquez. Senador Quintana. Senadora Ensberger. A favor. Señora Presidenta. A favor. Entonces aprobado por unanimidad 4-0. Eso. Aprobado. Y agradecerle al director las múltiples veces y ocasiones que ha estado acá. Muchas gracias. Que le queda por venir. Eso, que le queda por venir.